Hoy día tenemos la segunda parte de nuestro tema que comenzamos el jueves, así que si usted todavía no ha visto la predicación y la enseñanza del jueves pasado, entonces tiene un compromiso de verla para que tenga el paquete completo y la primera parte de este tema, que le he llamado Redirecciona. Redireccionar es algo que todo el mundo necesita hoy. La pandemia no es casualidad, la pandemia es la oportunidad que tenemos de aprender las lecciones que son necesarias para nuestra vida. Y si alguno está detenido, si alguno está pasando por alguna incertidumbre, si alguno está frustrado, si alguno está con miedo, si alguno se ha detenido en el camino a pensar por qué ocurren todas estas cosas, es hora de redireccionar y tomar el rumbo que necesitamos para poder servir al Señor con el trabajo que tenemos que hacer como iglesia y en forma personal. Así que redirecciona, ese es el tema, aprovechando los tiempos, especialmente los de hoy. Redireccionar para mí significa cambiar lo que haya que cambiar. Muchas veces nosotros sabemos cuáles son las cosas que hay que cambiar en nuestra vida, pero no tomamos la iniciativa, no sé, es pereza, es detener el tiempo y gastarlo en otras cosas que no están edificando nuestras vidas. Redireccionar para mí significa cambiar, encaminarnos, retomar el rumbo. Necesitamos luz de cómo seguir caminando, consejos que nos ayuden a entender qué es lo que debo hacer ahora. La mayoría de los que están aquí estamos jóvenes, ¿sí o no? Levanten la mano todos los jóvenes. Y hay mucho camino por delante, hay mucho camino por delante. La vida no se ha acabado, la pandemia no es una señal de los últimos tiempos. Para mí esto comienza y es el momento de que eso nos sirva para reaccionar como iglesia, para reaccionar en forma personal y mirar al cielo, arrodillarnos y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que hagamos? Hemos estado leyendo el relato desde el jueves que está en el libro de Juan en el capítulo 4. Hay un relato bien interesante que nos está dando las lecciones que necesitamos para redireccionar. El relato habla específicamente de un milagro, pero como hemos ya venido viendo, hay muchas lecciones en este milagro. Hay 3 lecciones más que vamos a ver hoy. Decíamos que este milagro de Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 4, es muy interesante porque solo está registrado en el libro de Juan. Mateo, Marcos y Lucas no lo registran, y la razón es porque Juan es diferente a los otros evangelistas. Juan no es cronológico en contar sus historias. Juan elige sus historias, las cosas que vio y presenció de su maestro para poder decir el mensaje que él tiene en la mente. Y eso está en Juan capítulo 20. Él mismo dice cuál es el tema en el cual quiere enfocarse y por qué elige los milagros y las historias en su libro. Juan no es un libro sinóptico como los otros evangelios, no es cronológico. Está pensado en mostrar exactamente lo que se necesita para que podamos ver el tema principal. Y Juan dice cuál es ese tema principal. Está en Juan 20, 30 y 31. Jesús mismo dice este pasaje: hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Juan está diciendo: no voy a registrar lo mismo que registró Mateo, Marcos y Lucas. Voy a escoger otras historias pensando en el tema que tengo en la mente comunicar. Y el tema está aquí, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito, dice Juan, lo que voy a escribir en mi libro es para que ustedes, ¿qué dice ahí? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, ¿qué dice ahí? Tengan vida. Y la palabra vida aquí es importante porque es la vida en Cristo que estamos viviendo nosotros hoy. Este mensaje es para nosotros. El libro de Juan fue escrito para nosotros, para que tengamos vida. ¿Quién tiene vida en Cristo? Levante su mano. Yo tengo vida en Cristo y el objetivo de Juan era que yo conociera esa vida, y el objetivo es que yo pueda vivir esa vida en victoria, como cantábamos. Si no, ¿de qué sentido? ¿Qué sentido tiene todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo si nosotros no vivimos esa vida al máximo? Este es el tema. El propósito es conocer a Cristo y saber quién es Él, y que una vez que sepas quién es Él, puedas vivir la vida en victoria. En el caso que
todos conozcan a Cristo, lo doy por hecho aquí. Entonces necesitas redireccionar para vivir esa vida al máximo. Porque hay veces, y tenemos que reconocer que somos seres humanos, que nos detenemos un poco. Y resulta que toda esta pandemia y todos estos últimos 6 meses con todos sus relajos políticos, además de cosas sociales que están ocurriendo aquí en Estados Unidos y esta crisis mundial, ha hecho que muchas personas se detengan. Ya sea por causa del aislamiento, ya sea por causa de que ya no hay servicios en la iglesia o cualquier otra razón, sea temor, sea miedo, sea incertidumbre, muchos se han detenido. Y por eso este tema es importante. Redirecciona. El reto para quienes ya tienen a Cristo es vive la vida. Si no estás caminando la vida en Cristo, es hora de hacerlo. Yo sé que tienes a Cristo, pero ¿estás viviendo la vida en Cristo? Eso es muy diferente. Yo sé que tienes a Cristo, pero si estás viviendo la vida en Cristo al máximo, eso es otra cosa que tienes que repensar y entonces redireccionar. Leamos otra vez el pasaje de Juan capítulo 4, donde está este milagro del cual estamos sacando las lecciones. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús dijo: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, ¿verdad? Le dijo Jesús. Pero el hombre dijo: Señor, te ruego, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Vuelve a casa, le dijo Jesús, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre, bien exacto. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente, nosotros sabemos ese precisamente, ¿verdad? A esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. De esta narración, el jueves, nosotros sacamos 2 lecciones, se las recuerdo. 2 lecciones que van a ayudar a redireccionarnos. La lección número 1 fue: Jesús es el Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque en versículo 1 vemos que Juan astutamente pone una información del primer milagro de Jesucristo para dar a entender el milagro que viene ahora. El primer milagro fue triste o alegre. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Ahí lo registra en el versículo 46 Juan. El milagro de convertir ¿qué? El agua en vino. ¿Y dónde fue eso? En una fiesta. ¿Y qué hay en una fiesta? Alegría. Y más en una boda todavía. ¿Se imaginan esa fiesta con Jesucristo en la fiesta y haciendo el milagro más espectacular que nunca antes alguien haya visto ahí con sus propios ojos? Esto fue increíble. Y el primer milagro fue de gozo y alegría. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Juan? Y solo se lo recuerdo rápidamente. Que Jesús es Señor en todo tiempo. En tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. Porque el milagro que venía a continuación era alegre. No, era triste. Había un niño que estaba a punto de morir por fiebre. Jesús es Señor en la fiebre. Jesús es Señor en la boda. Jesús es Señor en todo tiempo. Y si tú no entiendes esta lección, te va a hacer más difícil vivir la vida. La vida es por temporadas. La vida tiene a veces cosas buenas, a veces todo nos sale bien, pero a veces parece que todo sale mal. A veces parece que Dios contesta todas las oraciones, a veces parece que ninguna oración es contestada. ¿Te ha pasado que la vida te ha dado esas temporadas? Aprende a reconocer al Señor en todo tiempo. Pandemia, ¿el Señor está en la pandemia, sí o no? Pareciera que no, pero le voy a decir una cosa: el Señor más que nunca está con nosotros. El Señor es Señor en todo tiempo. Y la lección 2 que vimos el jueves es que en tiempos complicados siempre debes acudir al lugar correcto. Porque cuando este hombre, dice la palabra, se enteró de que Jesucristo estaba en Caná, ¿qué es lo que hizo? Corrió a su encuentro.
Nada le impidió correr a su encuentro. Entre Capernaum y Canaán habían 40 kilómetros. Este hombre probablemente caminó los 40 kilómetros. Un día de camino en aquel tiempo. Nada le impidió llegar al lugar correcto. Cuando vienen situaciones difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al lugar correcto. A veces lo que menos hacemos, ¿verdad? Recurrimos a cualquier cosa, recurrimos a un préstamo, recurrimos al amigo, recurrimos a cualquier cosa que pueda solucionar nuestras vidas. En segundo, en tercer lugar, nos acordamos que Dios existe. Si quieres redireccionar tu vida en estos tiempos difíciles, necesitas acudir al lugar correcto. ¿Quieres saber dónde está el lugar correcto? En Cristo. Ahí es donde este hombre fue. Con esta persona fue la que este hombre habló. Cristo. ¿Dónde está Cristo? En tu vida. Arrodíllate, habla con Él. Ora al Señor. Pon en tu agenda alguna de las reuniones de la iglesia, la reunión en el parqueo, para orar juntos y hablar con el Señor de lo que está ocurriendo y de lo que ocurre en mi vida. Pero hay una tercera lección. Y veo este detalle en Juan capítulo 4, versículo 47. Ahí al empezar el versículo 47, esta frase sigue dándonos lecciones. Cuando este hombre, dice ahí el versículo 47, se enteró, subrayen, se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea. La frase se enteró nos sigue dando lecciones. Cuando yo estaba leyendo esto, me fue fácil ver esto. Para que el hombre se enterara de que Jesús estaba ahí, alguien tuvo que encaminarlo. Cuando él se enteró de Jesús, alguien tiene que haberle dado la información de Jesús. Esto está implícito aquí. Hay mucha gente que solo necesita la dirección. Hay mucha gente que solo necesita que tú le digas, ahí está Jesús. Hay mucha gente que solo necesita que tú le apuntes a Jesús, nada más. Muchas veces las iglesias se complican la vida, ¿verdad? Pastor, pero ¿cómo le hago para evangelizar? ¿Cómo le hago para hablar con la gente? Es que yo no sé mucho de Biblia todavía, estoy nuevo, no conozco las escrituras. No necesitas conocer nada más que a Cristo en tu vida. ¿Quién tiene a Cristo en su vida? Eso es lo único que necesitas para dar testimonio. Y cuando veas a alguien que está en necesidad, la misma necesidad que tenías tú cuando estabas antes sin Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Apuntar a quién? A Cristo. Hay personas, lo vuelvo a repetir, que solamente les hace falta que alguien les apunte a Cristo, que les diga, ahí está lo que necesitas. En nuestro caso y con nuestro idioma, aquí les quiero dar un consejo. Usa eso. Yo cuando ando en el supermercado, cuando voy a cualquier lugar, ando con la oreja parada. Aquí en el contexto de nosotros en Estados Unidos, ¿verdad? Y ando con la oreja parada, ¿adivina para qué? Para identificar acentos. Porque cuando veo en el pasillo del supermercado a alguien que está conversando acerca de los productos que hay ahí o hablando con su esposa o con sus hijos, entonces digo, ese es hondureño. Porque he estado en Honduras, conozco un poquito el acento. Ese es salvadoreño. Y si están buscando maseca ahí todavía para hacer pupusas, obvio que son salvadoreños. Pero a veces me he encontrado con puertorriqueños porque ya también conozco un poquito la jerga y las palabras y el acento que tienen. Y cada vez que escucho un acento diferente, entonces me acerco y digo, tú eres de tal lugar. Y si le atino, entonces me dicen, sí, yo soy de tal lugar. Pues qué bonito tu país. Y por ahí empieza. Al final, puedes entregar una tarjeta a la iglesia. Puedes decirle, ¿tienes alguna necesidad para orar por ti? O simplemente puedes darle la dirección de la iglesia o decirle, voy a orar por ti. ¿Cómo que vas a orar por mí? Sí, yo asisto a una iglesia, soy cristiano, tengo a Cristo en mi vida. Así que si necesitas a Cristo, apunta. Y si necesitas darle la dirección, dale la dirección. Si no le atino al acento y yo digo, eres colombiano. No, soy costarricense. Se parecen un poquito los acentos de los ticos a los colombianos. A veces me he confundido. Y entonces me dicen, no, yo no soy colombiano, soy tico. Pues mi suegra es de Costa Rica, digo yo. Y ahí entra la conversación. Y luego, miren, una conversación breve, un par de palabras y apunta a Cristo. No te vayas si no has apuntado a Cristo. No dejes la conversación en qué bonito Puerto Rico, qué bonito México, qué bonito El Salvador, pues te veo, buena onda, paisano. No. Cristo. ¿Qué sacaste con hablar con la persona si no apuntaste a Cristo? Este funcionario real que tenía a su hijo enfermo, nomás escuchó de Cristo. Lo único que necesitaba era escuchar dónde estaba la fuente
a la respuesta de la necesidad que él tenía. Yo no sé quién le dijo a él acerca de Jesús. Puede que haya sido algún empleado de la corte. Quien sea que haya sido, hizo el trabajo correcto, apuntarle a Cristo. Mi consejo es, si quieres redireccionar, apunta a Cristo. ¿Cuándo fue que dejaste de hablarle a las personas acerca de Cristo? Siempre le he dicho a las personas de esta iglesia, me recuerdo, se me vino a la mente. Cuando recién empezamos la iglesia aquí, compré unas banderitas de diferentes países. Por fe compré una bandera de Chile, una de Colombia, me acuerdo que una de Guatemala, otra de Puerto Rico, unas banderitas que se ponen en el carro. No sé quién la tiene todavía, pero yo todavía la tengo ahí. Está toda desteñida la bandera porque ya han pasado 6 años, pero ahí está la bandera. Y yo les regalé esa bandera diciéndoles que pónganla en el carro y cuando alguien les pregunte o cuando alguien se acerque, porque es que los paisanos que tenemos, que nos encontramos por ahí en cualquier lugar, pues preguntan si ven la bandera de Chile en mi carro, si un chileno pasa por ahí, va a sentir curiosidad de saber quién es el chileno que anda en ese carro, por la bandera. Y cuando te pregunten, ¿tú eres de Chile? ¿Tú eres de...? Sí, soy de ahí. Y luego, ¿qué hace usted? ¿Apunta a quién? A Cristo. Miren, no hay razones para no apuntar a Cristo. Si no lo estás haciendo, redirecciona y comienza a ser usado por el Señor. Hay personas que lo único que necesitan es de alguien que los encamine a Cristo. Somos hijos del Rey, apunta al Rey. Si no estás apuntando hacia Jesús, si no estás haciendo nada que haga que la gente sepa la dirección a seguir, entonces necesitas redireccionar. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pregunta la gente. El texto solo dice que se enteró. Cuando yo estaba leyendo aquí, solo dice eso, se enteró. ¿Es tan difícil enterar a la gente de dónde está Cristo? ¿Usted cree que es difícil enterar a la gente de dónde está Cristo? Solo tiene que apuntarle dónde está Cristo. Use la escritura, use la dirección de la iglesia, use algo, pero encamine a la gente a Cristo. Que se enteren dónde está Cristo. La gente te va a preguntar cuando tú le apuntes a Cristo, le hables de Cristo. ¿Cristo? ¿Bromeas? No, ¿en serio? Le va a decir usted. Cristo tiene la solución para tu vida. ¿Y dónde encuentro a Cristo? Y entonces, ¿usted qué hace? Como buen miembro de Renault, usted saca su billetera y saca una tarjeta, ¿verdad? Y se la da. Y si usted dice, no, pues la iglesia no han imprimido tarjetas, pues imprímala usted mismo, agarre un papel y ponga ahí el teléfono. No es nada más que eso. Un teléfono, una dirección. Hay algo más implícito aquí en la frase se enteró. Para ello, este hombre tuvo a su lado a una persona correcta. Cuando aquí dice se enteró, eso me da a entender de que había por ahí cerca de él una persona que tenía la información correcta. Para ello, ¿cuál es el consejo aquí? Rodéate de personas que tengan la información correcta. Busca personas que tengan la información correcta, porque ahora te voy a poner del otro lado de la cara de la moneda. Puede que seas tú el que está necesitando que te apunten a Cristo, porque ¿cuántos cristianos no se han detenido en el camino? ¿Y qué es lo que necesita un cristiano que está detenido en un camino donde hay que caminar? ¿Necesita qué? Redireccionar, necesita un empujón y necesita que tal vez otro creyente venga y le diga ¿qué? Necesitas caminar hacia Cristo, párate. ¿De dónde estás? El consejo aquí es rodéate de esas personas. Búscalas. Si este hombre no tiene nadie al lado que le pueda proveer de la información correcta, nunca, escucha bien, esto está implícito aquí. Si este hombre no hubiese tenido a alguien en la corte que le indica el camino a Jesús, nunca hubiese llegado a Jesús y nunca hubiese solucionado su tragedia. La clave aquí fue que había una persona correcta cerca de él. Si te has alejado de la gente correcta, acércate, búscalos. ¿Dónde? Bueno, aquí puedo presentarte un montón de esas personas. 901 Cross Bend Road, Plano, Texas, 75023. Llámese la dirección de memoria. ¿Se la sabe de memoria usted o no la usa? No, pastor, estamos en pandemia ahora. Pues con mayor razón, la gente necesita a Cristo. Apunta a Jesús, rodéate de personas que apunten a Jesús. Pero hay una lección más. Cuarta lección, ya mire, van 4 lecciones. Aprende cómo acercarte
a Jesús. Si necesitas redireccionar, si necesitas acercarte al Señor, aprende cómo hacerlo. ¿Y saben quién me enseña cómo acercarme a Jesús? El funcionario real. Hay dos cosas que aprendo del funcionario real de cómo acercarnos a Jesús, y es fácil de verlo en la narración. Este hombre se acercó humildemente y se acercó en fe al Señor. Son dos características que veo en él. Eran 40 kilómetros de Capernaum a Caná. Él perfectamente pudo enviar un empleado. Del lugar donde él estuviera, él pudo haber enviado un empleado porque era un hombre de posición, era un hombre que aparentemente era rico, era un funcionario real, era un hombre inteligente. ¿Por qué se iba a rebajar él, ir a buscar a una persona que le curara a su hijo si él tiene dinero para pagar la curación de su hijo? Este hombre actuó humildemente, él fue en persona. Cuando estés en necesidad de cualquier tipo, ve en persona, no mandes a nadie. Eso es parte de la humildad. Necesitamos dar la cara. El punto o el principio aquí es: da la cara, humíllate. A veces cuando yo hago un llamado aquí al altar, ¿cómo cuesta pasar, verdad? Cuando oramos para que el Señor nos ayude en nuestras necesidades, ¿cómo cuesta venir y arrodillarse enfrente? Porque ¿cuál es la razón? El orgullo, ¿verdad? De que vean que yo me arrodillo aquí. Si ven que yo me arrodillo aquí, van a saber que algún problema hay en mi vida. No necesariamente, pero como cuesta, ¿verdad? Dar la cara, hacerlo público. El punto aquí es: humíllate. Al dar la cara, la gente te verá. Y yo digo, ¿y qué? ¿Y qué si me ven? No, pero es que nosotros somos creyentes, tenemos que mantener un estatus. ¿Qué estatus? Se me viene a la mente la historia de los dos hombres que fueron a la sinagoga a orar, al templo a orar. No fue a la sinagoga, fue al templo, donde estaba la presencia de Dios, supuestamente. ¿Se recuerdan de esa historia? Un fariseo y un publicano. Y el fariseo, cuando entra al templo, ¿qué es lo que hace? Ora al Señor y levanta su vista al cielo y sus manos y dice: Señor, gracias porque no soy como todos estos que están aquí, los que están afuera y los que no vinieron hoy. Gracias, Señor, porque no soy como ellos. Yo oro, yo ayuno todos los días, yo hago esto y yo hago esto otro, y saca la lista de todo lo que hace, todos sus méritos. No hubo nada de humildad en ese hombre, todo lo justificó con lo que él hacía. Pero había otro hombre orando aquel día ahí. Jesús dice que había un publicano, y el publicano no se atrevió ni siquiera a entrar, se sentó atrás en la última silla y de ahí golpeaba a su pecho y decía: ay de mí, pecador. No se atrevió a decir nada más, dice que no se atrevió ni a subir su vista al cielo. El otro todavía orando dice: gracias que no soy como los demás, y menos como el fulano que está en la última silla allá. Gracias que no soy como ese. Ese día, dice Jesucristo en la historia, los dos salieron de ahí, pero Jesucristo vuelve la historia hacia el cielo, hacia la mirada del Señor, y dice: de esos dos, el que salió justificado ese día, ¿quién fue? El que actuó en humildad, ¿quién fue? El publicano. Y dice que ese fue justificado ante el Señor. Ese fue el que tuvo el agrado del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es la humildad. Déjame decirte algo: si necesitas redireccionar tu vida, debes quitar todo orgullo de ti. No hay ningún mérito en nosotros. Para presentarse a Dios hay que presentarse como un mendigo. ¿Sabes lo que es un mendigo? Alguien que no tiene nada que dar, solo tiene todo que recibir, solo tiene que estirar la mano y decir: yo no tengo nada, yo solo puedo recibir porque no tengo nada para dar. Ante Dios no hay créditos, no hay estatus terrenal. A Dios no le importa cuántos seguidores tienes en Instagram o en Facebook. No son méritos delante del Señor, no hay nada que le impresione. Quita la vergüenza y arrodíllate ante el Señor. Es tiempo que nos arrodillemos y golpeemos el pecho y digamos: Señor, perdónanos si hemos hecho algo que no corresponde, para que el Señor pueda oírnos, para que el Señor pueda escucharnos y nuestra oración llegue a Él. Hay muchas oraciones hoy, la pregunta es si están llegando al Señor. Esto
me recordó y se me vino a la mente esta historia, porque la diferencia de la oración de estos dos hombres es la diferencia que tiene que haber hoy en nosotros. Tenemos que hacer la diferencia. Y por eso es que venimos a orar al parqueo. Los que estuvieron aquí el miércoles pasado nos arrodillamos ante el Señor, que es una práctica que hemos dejado de hacer. No nos gusta arrodillarnos. ¿Por qué razón? Porque se me ensucian los pantalones, porque me duelen las rodillas. Yo tengo los dos meniscos de las dos rodillas rotos. Cada operación de cada rodilla, cuando me dijeron lo que valía, entonces yo dije, me quedo roto. Y cada vez que me arrodillo a orar, me duelen las rodillas. Yo camino 10 minutos y se me hinchan las rodillas. ¿Y qué? Hemos perdido la costumbre de orar. Hemos perdido la costumbre de humillarnos ante el Señor y arrodillarnos. Quita la vergüenza. Necesitamos entrar en esa conexión con el Señor. Escucha bien lo que te voy a decir. Existe un patrón bíblico impresionante. Cuando leo las Escrituras veo un patrón bíblico impresionante. Y es que todas las veces, escucha bien lo que voy a decir, todas las veces que alguien se acercó a Cristo humildemente, Jesús los sanó a todos. Todos los que se acercaron a Jesús humildemente, Jesús los sanó sin cuestionamiento. Es interesante, porque no sé si recuerdas cuando Jesús dice, yo no he venido, y criticando a los fariseos, ¿verdad? Yo no he venido a los sanos. ¿A quién he venido? Dijo. ¿A los enfermos? ¿Qué significa eso que dijo Jesús? Yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Que los fariseos estaban bien? ¿Que no necesitaban arreglar su vida? ¿Eso fue lo que dijo el Señor? No. Lo que dijo Él es que Él vino por los que saben que no se pueden arreglar solos, por los que son humildes en reconocer las limitaciones y las falencias que tenemos. Por esas personas he venido, dijo el Señor. Eso es lo que quería decir. No estaba justificando a los fariseos que estaban haciendo todo bien. Esos no estaban haciendo nada bien. Me voy a poner como ejemplo, porque así somos espiritualmente. Siempre le digo a Elisa, aquí está mi esposa presente, y ella les va a dejar saber que no miento. Siempre le digo, me duele aquí. Tengo un dolor aquí desde la nuca hasta aquí, me agarra el brazo y me duele. Cada vez que estoy en la computadora me duele aquí. Al otro día salgo, me duele aquí. Tengo un dolor acá. Tengo una sensación en el pecho. Esto es nuevo, hace como 3 meses ando con un dolorcito aquí en el pecho. ¿Qué será? ¿Y cuál es la respuesta típica de mi esposa? Pues ve a ver al doctor. Así como diciendo, ¿para qué me dice a mí, verdad? Pues ve a ver al doctor. ¿Y cuál es la respuesta típica de Miguel Avilés y de toda la mayoría de los varones que usted conoce? Se me va a pasar. Ya ahí voy a dejar un par de días, me va a pasar. Al final nos cuesta ir al doctor, no sé por qué, ¿verdad? Los varones. Yo me las arreglo, yo me voy a poner una crema, voy a tomar un par de pastillas. Los fariseos eran como yo. Los fariseos creían que se podían arreglar solos y no pusieron a Cristo en el centro y en sus vidas. Y eso es lo que mucha gente cree hoy en día, que se pueden arreglar solos. ¿Ha visto ese tipo de gente usted? No, yo ahí tranquilo, yo ahí redirecciono mi vida, ahí la paso, ahí la hago. No importa, usted siga apuntando a Cristo, reconociendo que no tenemos nada delante de Él. Si lo haces así, es muy probable que el Señor ni te escuche si eres tú el que está poniendo todas las reglas para arreglar tu vida. Pero cuando tú vas al Señor en humildad como este hombre, como este funcionario que se acercó al Señor para pedirle lo que necesitaba, en humildad, el Señor no te va a rechazar. Porque el patrón bíblico que yo veo es que siempre, no hay ninguna excepción, todos los que se acercaron al Señor en humildad, el Señor les concedió y los sanó. Ahora, hay algo más aquí. Este hombre no solo se acercó humildemente, sino que se acercó también en fe, tuvo fe. Y sé que hubo fe porque se movió, caminó,
fue en forma presencial ante el Señor. Viajó los 40 kilómetros desde Capernaum hasta Caná personalmente. El primer paso de fe siempre es caminar, siempre es ir, moverse. Hay muchas personas que están detenidas hoy, no se están moviendo. La fe se necesita moverse. Te animo a que lo hagas. Dar el primer paso siempre es lo que más cuesta. Ya una vez que das el primer paso, el Señor va a ver cómo te empuja. Pero tienes que accionar tu fe. Toma el teléfono, toma un lápiz, marca un número, habla con alguien, entra en ese cuarto y ora. Necesitas dar el primer paso. No es fácil. No es fácil romper esas rutinas que nos están enfriando espiritualmente y comenzar a hacer disciplinas que desarrollen nuestra vida espiritual y nuestro acercamiento al Señor. Camina personalmente, nadie caminará por ti. Probablemente alguien va a venir y te va a indicar, como ya dijimos, el camino al Señor, pero te lo va a indicar. Pero el que tiene que caminar hacia el Señor, ¿quién es? Eres tú. Nadie te va a cargar para llevarte a Cristo. Es tu fe la que tiene que moverse. Y hoy día la pandemia como que enfrió la fe de un montón de gente. Te dicen, no, estamos más cerca que nunca, ahora estamos conectados online con todos. Sí, es cierto, pero no puedo verte. Los que están en cámara ahí, amén, yo sé que están adorando al Señor, pero no puedo verlos, no puedo hablar con ustedes, tener un contacto más directo. La comunión que se ven no es real. No se ven personas del otro lado, es imparcial. Y si usted quiere seguir haciendo una iglesia solo online, pues adelante, búsquela, a ver cuánto dura. Esto es una ayuda, es una herramienta, pero no es la iglesia. La iglesia es mucho más que eso. Este hombre tuvo fe y tuvo humildad, pero su fe, y aquí hay un detalle interesante, pero su fe era todavía inmadura. Porque no solo tienes que caminar hacia Jesús, tienes que desarrollar una fe como la que aprendemos aquí. Y este hombre tuvo que aprender esa fe. Si se dan cuenta, este hombre creía que Jesús tenía que ir a Capernaum para sanar a su hijo, ¿sí o no? Ven conmigo. De hecho, 2 veces le dice en el texto, ven a mi casa, toca a mi hijo y él se pondrá bien. Déjenme decirle algo que nos ayudará a todos hoy, y me incluyo, en asuntos de cómo Dios hace las cosas. No limitemos el poder de Dios. Yo no soy nadie para limitar el poder de Dios. Este hombre le estaba diciendo a Jesucristo, ven a mi casa para sanar a mi hijo. Jesucristo le dice, no necesito ir a tu casa para sanar a tu hijo. Ve que ya él está sano. Y dice que el hombre, ¿qué? Creyó. Aprendió la lección bien rápido, porque salió de ahí y nomás iba en el camino. Le salieron en el encuentro y qué pregunta él, ¿a qué hora sanó? ¿A qué hora? Porque le dijeron, ¿verdad? ¿Y a qué hora sanó? A tal hora. Oh, el Señor lo sanó. Es interesante el juego de palabras implícito aquí en el texto. El hombre dice a Jesús, ven, vamos. Y Jesús le dice, no, yo no voy, tú irás. ¿Ves la diferencia? Madura tu fe. Es el Señor diciéndote, tú eres el que tiene que hacer ciertas cosas, yo no las voy a hacer por ti. Si vas a caminar, tienes que caminar. Sí, Señor, pero ¿cómo yo sé que tú lo vas a sanar? Camina y verás. ¿Qué aprendemos aquí para redireccionar nuestras vidas? Cree lo que Dios puede hacer en ti. Eso es todo lo que tenemos que hacer, creer lo que Dios va a hacer en nosotros. Eso no tiene límites. ¿O usted cree que Dios nos puso límites en ese aspecto? No hay límites. Y para eso Cristo nos dio vida eterna y libertad, porque no hay límites. Ahora en Cristo tenemos la eternidad para crecer en el Señor. No hay límite. No le pongas límites a Dios. Y nosotros somos necios, ¿verdad?, en poner límites. Y esta es la razón, porque Él siempre hace más abundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos. Efesios 3:20 dice eso. Esa es la razón por la que yo no le pongo límites a Dios. Cuando yo oro al Señor para que Él haga su obra, no la mía. Porque leo Efesios 3:20 que dice, Él siempre va a hacer, Miguel, más abundantemente de lo que tú crees, incluso de lo que tú piensas. Por eso que yo no le pongo límites a Dios.
Porque mis pensamientos y lo que yo creo que se puede hacer está limitado. Lo que Él hace no tiene límite. Cuando vengas a orar, no necesitas dictarle a Dios cómo obrar. Solo necesitas orar y esperar que Él haga. Salmo 37:7 dice: calla ante el Señor y espera en Él y Él hará. Preséntate ante el Señor en humildad y Él hará, nada más. Mira lo que dice Juan capítulo 4 ahí en nuestro relato, en la historia. Juan 4:50. Vuelve a casa, le dijo Jesús, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. En otras palabras, Jesús le dijo: vas a tener que creer. No te va a quedar otra, porque yo no voy a ir contigo. Vas a caminar de regreso a tu casa y lo único que tienes que hacer, nada más, es creer. Eso es lo que nos toca a nosotros. El Señor hace todo lo demás, usted crea. Y eso es lo que nos critica el mundo, ¿verdad? Tan locos estos, tan locos. Yo le creo al Señor. ¿A quién le cree usted? Al Señor. Lección 5. Y la última y la más importante. Si no la habías visto en el relato, aquí te la cuento. A veces, escucha bien lo que voy a decir, esta es la lección que nos va a ayudar a redireccionar. A veces el objetivo va más allá del milagro. Porque es interesante el milagro y todo lo que hace. Es interesante que este muchacho que tenía fiebre haya sanado. Pero el milagro en sí no era el objetivo de muchas cosas más aquí. Había muchas cosas más que ver. No era solo el milagro en sí mismo. Dice Juan capítulo 4 versículos 51 al 54: cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él, y subraye esto por favor con un color fosforescente fuerte. Creyó él, ¿con quién más? Con toda su familia. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea después de que volvió de Judea. A veces el objetivo va más allá de mi milagro personal. Entiéndelo, por favor, si quieres redireccionar en tu vida. Esto es importante, es una lección importante. El milagro que me hace el Señor a mí no es solo de beneficio para mí, de muchas personas dependen de mí. Si el Señor obra de una manera milagrosa en mi vida, o si el Señor obra en mi vida, déjame decirte quiénes son los que siguen bendecidos ahí: mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mi iglesia. ¿Quién lo cree? Es que la vida no gira solo alrededor tuyo. El milagro aquí va mucho más allá. Resultó en la creencia y en la vida espiritual de un montón de personas, toda la casa de este hombre. De hecho, es la primera vez en las escrituras que dice que toda una casa se convierte al Señor y cree. Acudir a Cristo y hacer caso al consejo de Él va a traer bendición para otras personas, créemelo. El texto lo dice. La obra del Señor bendice a más de uno. Que yo camine a Jesús siempre será de bendición para otras personas. Lo creo con todo mi corazón. Y esta es la razón más importante para que usted que me está escuchando y ustedes que están aquí redireccionen en todos los niveles que sea necesario. Hay algunos que necesitan hacer una redirección completa. Hay otros que simplemente necesitan unirse otra vez al camino. Hay otros que simplemente necesitan caminar un poco más rápido. Pero todos necesitamos redireccionar. Y la última lección: si lo haces, ojo con lo que voy a decir, si lo haces y Dios comienza a obrar en tu vida, en ese caminar, en esa vida en Cristo, entonces otras personas van a ser bendecidas para el Señor y delante del Señor. Déjame decirte algo clave. A los hombres aquí, supuestamente cabezas de hogar, a los varones que están aquí: si tú amas a tus hijos, si tú amas a tu cónyuge, si amas a los que viven contigo, se los digo a los que están online conmigo, que son papás, varones, si tú amas a tus seres queridos, a tus familias como cabezas de hogar, te voy a decir una cosa: si tú redireccionas
ellos serán bendecidos en Cristo. Toda tu casa será bendecida en Cristo. Será increíble, pero en esa necesidad y dificultad y complicación o tragedia o enfermedad de la vida en que nosotros buscamos a Cristo, en ese caminar a Cristo, en ese actuar con fe de nosotros, mío, en humildad, el milagro no solo será mío, el milagro será de todos los que están cerca de mí. ¿Captan la idea? Fue lo que pasó aquí. 5 lecciones en un milagro pueden ser tus lecciones y puede ser tu milagro. Cierra los ojos ahí donde estás. Los que están en casa, cierren sus ojos y ora al Señor para que te ilumine. Ora al Señor para que te dé lo que necesitas para poder redireccionar en tu vida espiritual. Necesitas tomar los pasos a seguir. El Señor puede guiarte a hacer lo que es correcto hacer. Solo tienes que caminar hacia Cristo. Una vez más, oro por los que están conectados con nosotros. Señor, ilumínales para que ellos puedan desarrollar su vida espiritual, usar todos los recursos que tú les das en Cristo, en sus iglesias, en sus comunidades, con su familia. Ayúdanos, Señor, a actuar con humildad, con fe, a acudir al lugar correcto, a rodearnos de las personas correctas, a reconocerte como Señor en todo tiempo. Oh Señor, te amamos. Oro por las personas aquí presentes para que tú les des la sabiduría y la inteligencia. Ilumina sus vidas con tu Espíritu, Señor. Oh Señor, te adoramos.